Yo declaro, yo decreto, yo ordeno y proclamo. ¿Es esto correcto? Saludos a todos los que nos siguen en Rincón de Apologética Católica. Acabamos de escuchar esta frase típica que se escucha mucho hoy día, tanto en los reglones católicos como no católicos. Y es una práctica que cada vez está más de moda si miramos en fondo. Y vemos como en los lugares hoy día escuchamos esta frase: decreta tu prosperidad, declara tu sanidad y la vas a recibir en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado eso? O que dicen, proclama y decreta que ya eres libre de las deudas y créelo. ¿Lo has escuchado? ¿O has escuchado cuando te dicen después de todas esas frases o variantes de la misma, porque para el que cree todo es posible? Antes que todo aclaro que este cambio de tono de voz que estoy haciendo no es para burlarme de nadie. ¿Por qué? Porque tengo muchas amistades, las cuales aprecio y amo en el Señor, que tienen este tipo de práctica. Pero hago ese cambio de tono porque así es como se escuchan las personas cuando hacen ese tipo de expresiones. Entonces, aclarado esto, es importante escuchar y entender lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando las personas nos venden este tipo de frases, las mismas pueden ser vistas, como les dije ahorita, tanto en católicos como en no católicos. Así que tenemos eso claro, ¿verdad? Pero este tipo de frases ha sido bien eficaz para mantener contentas a las personas, si miramos a ver. ¿Por qué? Porque las personas le dicen lo que quieren escuchar. Entonces, es importante tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aunque pudiera ser eficaz este tipo de práctica, la realidad es que esto se puede prestar para un tipo de fórmula mágica. Y entonces esto puede, ¿verdad?, llevarnos a una de dos cosas. La primera puede ser en caer en la superstición y la segunda en la desilusión. ¿Por qué? Bueno, cuando los hermanos ven que esta fórmula les funciona, pueden llegar al extremo de pensar que tienen a Dios agajado por el manto y en consecuencia pensar que ellos tienen el control sobre el Señor, que ellos son los que le dicen qué es lo que Él tiene que hacer, porque yo digo y Dios actúa. ¿Ven? Es muy peligroso tener este tipo de pensamiento. Entonces, el otro extremo, ¿ven?, es que los que tristemente no han visto los resultados con esa fórmula mágica de oración, pues terminan frustrados y en el peor de los casos apartados de Dios. Por eso es que es tan importante tener mucho cuidado con este tipo de expresiones al momento de orar. Para poder entenderlo, yo quiero, ¿verdad?, explicar lo que son los términos, definirlos. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra decretar significa decidir u ordenar sobre algo. Por otro lado, la palabra declarar es manifestar, como un juez u autoridad, su decisión acerca de la calificación de alguien o de algún asunto. Y si seguimos definiendo cada una de estas palabras de las frases que yo comenté primero, vamos a ver que se dirigen en una misma dirección. Y me explico. Estas palabras van en la dirección de dirigir, ordenar o gobernar alguna decisión sobre una u otra cosa. En consecuencia, si pasamos esto al ámbito espiritual, si lo pasamos al ámbito espiritual, atiendan bien, al momento que usamos este tipo de expresiones, prácticamente tú y yo estamos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Van entendiendo el propósito de esta información y el porqué de entender lo delicado de estar utilizando este tipo de expresiones al momento de orar? Cuando tú y yo vemos, ¿verdad?, algo tan básico como los significados de las palabras y el uso de las mismas, claro está, podemos ver que el cristiano no debe utilizar este tipo de expresiones al orar. ¿Por qué lo digo? Porque lo más apropiado es que tú y yo nos acerquemos a Dios diciendo las mismas palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó. ¿Cuáles fueron? Hágase tu voluntad. Así hablaba el Señor Jesucristo. Si nosotros aprendemos a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios y en su tiempo perfecto, estaremos cumpliendo lo que entonces nos mandó el Señor y nuestra oración será agradable a Él. No pretendo tampoco presentar una fórmula mágica
debido a que en el Padre Nuestro claramente se encuentran las peticiones que resumen lo que un cristiano debe hacer en una oración. Así que, con esto dicho, ¿verdad? Yo lo único que espero y que quede claro es que no existen fórmulas mágicas para imponer nuestra voluntad en la oración, claramente. Y de paso, recuerdo que en todo momento de oración nos aseguremos de hacer como decía nuestro Señor Jesucristo y que digamos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Espero que esta información sirva de ayuda y que sea de bendición para todos. Que pasen un excelente día y que Dios los continúe bendiciendo enormemente.